Shalom, Masejet Shabbat, estamos en la página Yud Zain Amud Aleph, empezamos 2 líneas antes en Tet Zain Amud Bet y seguimos con las otras alajot que gazru en las 18 cosas en Yud Het Davar y seguimos con más y más alajot con respecto a Tumá y Tahara. Pregunta la Gemara Ve'idach Mai, ¿cuál es otra de las 18 gzerot? Y trae la Mishnah Detnan. Kol ametaltelin mevi'im et atuma be'ovi amardea. Dice la Mishnah, Kol ametaltelin, todas las cosas que se cargan, que se llevan de lugar a lugar, mevi'im et atuma be'ovi amardea. Mardea es un palo largo que se usa para dirigir los toros en el campo. Y dice la Mishnah que el grueso de este palo, que es 1/3 de un tefaj, si un lado de él está encima de un muerto, de una tumba de un muerto, y en el otro lado de ese palo, debajo de él, hay cosas, él es considerado como un ohel, que es algo que él cubre, que cubre las dos cosas y trae la tumá del muerto de un lado al otro lado, a lo que está debajo del otro lado. De la Torah es así, cuando el grueso del objeto que cubre las dos cosas tiene el grueso de un tefaj. Aquí viene la Mishnah y dice que aunque tiene solo el grueso del mardea, que es solamente 1/3 de tefaj, de todos modos hay una gzerá que traiga, que traiga la impurez de un lado al otro lado de las cosas que están debajo de él. Dice la Gemara, Amar Rabbi Tarfon, akapeach et banai, quiere decir, dijo que yo me toque enterrar a mis hijos, así dijo Rabbi Tarfon, dice Rashi, porque tenía tanta tristeza que la gente se confunde y se le olvida cómo es la Torah. Shezo alajá mekupaja, dice, esta alajá que dijo Tanakama está completamente equivocada. Y dice, Sheshama ashomea veta'a. Dice Rabbi Tarfon, que esa es una pregunta que hicieron en el Bet Midrash y el que escuchó la respuesta no la entendió y por eso Tanakama terminó diciendo esta alajá. Y dice Rabbi Tarfon, ¿qué fue el error? Dice, Aikar, el campesino over, umardeo al ktefo, con este palo largo sobre el hombro de él, veiel tzido achat al akever, y un lado del palo estaba encima de una tumba. Tim'u oto mishum kelim amahilim al amet. Explica Rabbi Tarfon, el palo, en el momento que está encima de la tumba, aun si no tiene el grueso de un tefaj, sino solo 1/3 de tefaj, de todos modos de la Torah no importa el grueso, el ancho de él, de todos modos en el momento que él está encima de la tumba, él se vuelve tamé de la Torah y se vuelve en el nivel, aún antes de Rishon Betumá, se vuelve en el nivel de Avatumá. El muerto es considerado Avi Avotatumá, el padre de los padres, como el abuelo, y entonces el que recibe Tumá de él es considerado Avatumá, por lo tanto él tiene la fuerza de pasar la Tumá también a un ser humano, a una persona. Por lo tanto, el que está tocando, el que está llevando ese palo, como el palo se volvió Avatumá, él mismo se vuelve Rishon Letumá y de la Torah tiene que hacer Tevilá y en la noche se vuelve puro, pero no tiene que hacer Azaash Lishi Beshvi, no hay necesidad de echarle el agua del Mei Hatat en el día tercero y en el día séptimo para que pueda ser puro, sino suficiente con hacer tevilá y que llegue la noche. El que escuchó la alajá que volvieron a la persona impura, pensó que lo volvieron impuro como una persona que entró debajo de algo que tiene el grueso de un tefaj, que entonces si un lado de él está encima de la tumba y del otro lado la persona o cualquier cosa entra debajo del otro lado, se vuelve impuro el mismo Avatumá. Y eso fue lo que Tanakama explicó. Y dice Rabbi Tarfon, no es verdad. A él solamente le dijeron que está impuro de Rishon Letumá con Tevilá y la noche es suficiente. Y él pensó, aquel alumno, y eso fue lo que dijo Tanakama, que él se volvió Avatumá como si entró bajo la carpa y de ahí aprendieron que toda cosa que tiene el grueso de 1/3 tefaj hace que la tumá pase de un lado para el otro. Entonces Rabbi Tarfon, Jolek, no acepta con lo que dijo Tanakama. Sigue la Mishnah, dice, Amar Rabbi Akiva, Ani ataken shiu divrei chachamim kaemim. Dice Rabbi Akiva, yo voy a explicar a Tanakama de forma que se entienda que él tiene razón y que Jajamim tenían razón en lo que dijeron que también, aunque hay solo 1/3 de tefaj, sí hace a la persona Avatumá y explica.
שיהיו כל המיטלטלין מביאים את הטומאה על האדם שנושא אותן בעובי המרדע, ועל עצמן בכל שהן, ועל שאר אדם וכלים בפותח טפח. Dice Rabbi Akiva, hay tres aspectos diferentes, hay tres cosas que hay que tener en cuenta en esta alajá. Primera es el mismo objeto que está encima del muerto de la tumba, en este caso el mardea. Él mismo se vuelve impuro de la Torá y en el nivel de avatuma. Después, dice Rabbi Akiva, viene la persona que está tocando este objeto. En el momento que él lo toca, como él de la Torá se vuelve impuro, rishon de tuma, tenían miedo jajamim que la gente se confunda y piense que también cuando es un oel, cuando es algo que cubre, que tiene el ancho de un tefaj, también se equivoquen que aunque tenga ese ancho de tefaj, lo que está debajo de él solamente se vuelve rishon letumá. Entonces, como tenían ese temor que la gente se confunda, dijeron que aquel cosa que toca el instrumento que por otro lado está encima de la tumba, también él se vuelva como alguien que entró debajo de la carpa, debajo de lo que cubre al muerto, y se vuelva también avatuma. Y más tarde la Gemara va a explicar un poco más por qué tenían temor que la gente se confunda. Pero dice Rabbi Akiva, pero aquellas cosas, shar adam vekelim bepoteach tefach, otras cosas que no tocan el instrumento que por un lado de él está encima de la tumba, en él dejaron la alajá que si no tiene el ancho de un tefaj, no trae la tumba al otro lado y se quedan puros. Y entonces de esa forma entendemos que no hay una gzerá que es en cualquier lugar que algo que tiene solo el tercio de tefaj trae la tumba, sino solamente algo que toca lo que está en ese momento cubriendo una tumba o un muerto. Y sigue la Gemara y explica, ואמר רבי ינאי ומרדע שאמרו אין בעוביו טפח ויש בהיקפו טפח וגזרו על היקפו משום עוביו. Explica Rabbi Yanai que este mardea, este palo que estamos hablando de él, como él es redondo, el momento que él tiene el ancho de un tercio de tefaj, por lo tanto, el alrededor del eikef de él es un tefaj entero. Cuando el ancho es 1, el alrededor es 3. Por lo tanto, si es un tercio, el alrededor del palo da un tefaj entero. Entonces, ese fue el temor. Si nosotros decimos que el que está tocando el palo se vuelve solo rishon letumá, y la gente va a saber que tenía de alguna forma a sus alrededores, tenía un tefaj, van a pensar que también cuando el ancho es un tefaj, se vuelve solo rishon letumá. Por lo tanto, hicieron la gzerá que se vuelve avatuma. Pero si no tiene el ancho de un tercio, por eso no hay la gzerá. Y sigue la Gemara y pregunta, ולרבי טרפון דאמר הקפח את בניי שההלכה זו מקופחת בצרו לאו. Pregunta la Gemara, según Rabbi Tarfon, que no aceptó con lo que dijo Tanakama y no acepta que hay una gzerá que dice que hay menos de tefaj trae la tuma, entonces faltan en las 18 gzerot y no son 18. Dice la Gemara, Amar Rab Nachman bar Yitzchak af bnot kutim nidot me'arisatan bo bayom gazru. Dice la Gemara, aquel gzerá de los bnot kutim que explicamos antes en Rabbi Yossi, lo mismo es para Rabbi Tarfon, existe esa alajá, ubeidach svir alei que Rabbi Meir. Y con respecto a un instrumento que él puso bajo el tubo que cae la lluvia, en eso piensa Rabbi Tarfon como Rabbi Meir, y sí tiene esa gzerá, por lo tanto también para Rabbi Tarfon, finalmente terminamos con 18 gzerot. Sigue la Gemara y pregunta, veidach, ¿cuál es la otra gzerá que existe? Y dice la Gemara, abotzer lagat. Vimos antes que hay una machloket con respecto al que está cortando las uvas en el viñado, que decimos que hay una gzerá. Vimos una machloket entre Shammai y Hillel con respecto a eso, como vamos a ver ahora. Y después vamos a ver que finalmente esto terminó siendo no una machloket entre Shammai y Hillel, sino una de las 18 cosas que se hizo más tarde la gzerá. Y cuenta la Gemara, abotzer lagat, Shammai omer uchshar. Quiere decir, Shammai dice que el momento que una persona corta las uvas, como a veces sale líquido de las uvas, y él quiere ese líquido, porque él de todos modos va a hacer vino de esas uvas, inmediatamente hay una gzerá de Rabbanán, que esas uvas sean consideradas que vino un líquido sobre ellos, que la persona quería ese líquido, Shivoto le dio importancia a ese líquido, y entonces la comida se vuelve
capaz de pasarle impuridad a ella. Ahora más tarde la Gemara va a explicar por qué hubo esta gzerá. Porque estamos hablando, aun cuando él no quiere que ese líquido salga de las uvas, también hay la gzerá que las uvas siempre en el momento que las cortan, sean consideradas que pueden recibir impuridad inmediatamente. Hillel Omer lo Uchshar, Hillel no aceptó con Shammai y dice que no se vuelven Uchshar, que si no consideramos que vino sobre ellos un líquido que la persona le dio importancia, por lo tanto esas uvas todavía no pueden recibir tumá, y si los toca algo impuro no les pasa impuridad a ellas. Cuenta la Gemara, Amarle Hillel le Shammai, le preguntó a Hillel a Shammai, Mipnei ma botzrin betahara ve'en moskin betahara. Le dijo Hillel a Shammai, ¿por qué tú haces una gzerá con respecto a las uvas y no haces una gzerá con respecto a las aceitunas? Al mosquín es cuando se cortan las aceitunas, el olive, del árbol del olive. Entonces le pregunta Hillel a Shammai, ¿por qué hiciste sobre las uvas gzerá y no hiciste sobre las aceitunas gzerá? Ahora, entre paréntesis, el momento que hay la gzerá, que si se hace la gzerá, que en el momento que se cortan las uvas, inmediatamente las consideramos que pueden recibir tumá, una persona tiene prohibido cortar las uvas y ponerlas en un instrumento que tiene tumá, porque inmediatamente les va a pasar la tumá a las uvas. Entonces, en el momento que nosotros hacemos la gzerá, que las uvas pueden recibir tumá, eso obliga a la gente a usar instrumentos puros para cortar las uvas. Entonces, eso fue lo que Hillel le dijo. Mipnei ma botzrin betahara, con instrumentos puros, ve'en moskin betahara, mientras que para cortar aceitunas uno puede usar también instrumentos que no están puros. Quiere decir que las uvas las aceitunas lo uchsheru, que decir no pueden recibir tumá, entonces uno puede usar un instrumento impuro. Amarle, im takniteni, gozrani tuma afala mesika. Le dijo Shammai a Hillel, si me sigues haciendo preguntas, voy a decir que también las aceitunas, también uchsheru, también pueden recibir tuma. Entonces, ahí quedó la cosa. Y cuenta la Gemara, na'atzu cherev bebeit hamidrash, pusieron una espada en el Beit Hamidrash, amru y dijeron, anichnas y kanes, el que quiere entrar y participar en los votos, quién tiene razón y como quién va a ser la halajá, puede entrar. Vayotze al yetze, pero el que ya está dentro, que no salga, porque querían contar las opiniones y ver si la halajá es como Shammai o como Hillel. Y finalmente la mayoría de los alumnos opinaban como Shammai, que sí hay que hacer la gzerá, que el que corta las uvas inmediatamente sean consideradas uchsheru, que pueden recibir impuridades. Y cuenta la Gemara, veoto ayom haya Hillel kafuf veyoshev lifnei Shammai keechad min hatalmidim. Como la mayoría opinan como Shammai, entonces ese día, aunque Hillel era el presidente, era el Nasi de Am Israel en esa época, Hillel se sentó como uno de los alumnos enfrente de Shammai. Y dice la Gemara, vaya kashel Israel kayom shenasa bo ha'egel. Y ver a Hillel sentado de esa forma como un alumno le era difícil al pueblo, así como el día que se hizo el becerro de oro. De todos modos, cuenta la Gemara, vegazur Shammai ve Hillel. Entonces decidieron, salió de ahí, del Bet Midrash, ahí salió la halajá por nombre de Shammai y de Hillel, que el que botzer lagat, el que corta las uvas, inmediatamente uchsheru. Pero cuenta la Gemara, velo kiblu minayu, pero el pueblo no aceptó esa halajá, no se aceptó y no se cumplió. Es decir, la gente siguió considerando las uvas que no pueden recibir tum'a. Y cuenta la Gemara, y entonces ve'atu talmidayu gazur ve'kiblu minayu. Entonces después, más tarde, vinieron los alumnos de ellos, Bet Hillel y Bet Shammai, cuando se reunieron en la aliyá, en la casa de Hananiah ben Hizkiah ben Gaon, y ahí decidieron de nuevo hacer la gzerá antigua que el pueblo no la aceptó, que a botzer lagat uchshar, y entonces después de que ellos volvieron a estabilizarla, entonces el pueblo sí la aceptó, y desde ese día es que existe esa gzerá. Por eso es considerada una de las 18 cosas, aunque ya Shammai y Hillel habían decidido. De todos modos, ahora viene la Gemara y pregunta, Mai Taime, ¿cuál es la razón de hacer esta gzerá? Y también tenemos que explicar cuál es la razón de hacer esta gzerá solo en uvas y no en aceitunas. Amar Ze'eiri, Amar Rabbi Hanina, gzerá shema ivtzerenu bekupot tmeot. Dice la Gemara, hay una opinión de uno de los Tanaim que
aunque nosotros necesitamos para que el fruto pueda recibir impurezas, necesitamos que caiga sobre él algún líquido que la persona quisió y le dio importancia a ese líquido. Mientras que si él no quería líquido, el fruto no puede recibir impurezas. Pero hay una opinión de un Tana, que si en el momento que sale el líquido también llega algo de tumá al mismo tiempo, entonces la tumá, la cosa impura, él le da importancia a ese líquido y en ese momento el fruto puede recibir tumá y se vuelve también impuro inmediatamente. Entonces, tenemos el temor, dice Zeire, tenemos el temor que una persona corte las uvas y las ponga en un instrumento que está impuro y salga líquido de las uvas y en ese momento por el instrumento que está impuro le dé importancia a ese líquido, al líquido que sale de las uvas y el líquido le vuelve a las uvas que puedan recibir tumá y se vuelvan inmediatamente impuras, y para que todo eso no pase, hicieron que siempre es considerado que las uvas pueden recibir tumá y entonces siempre la persona se va a cuidar y no usar un instrumento impuro. Pero pregunta la Gemara, Ani alemán de Amar klitame Joshev Mashkin Shapir. El alemán de Amar en klitame Joshev Mashkin Michael Meimar. Dice la Gemara, todo esto está bien según aquella opinión que el instrumento impuro le da importancia al líquido que sale. Pero según el que opina que aunque el instrumento sea impuro, no le da importancia al líquido que sale, entonces ¿por qué hicieron la gzerá de aboter lagat uchshar? Ella, dice la Gemara, Amar Zeiri, otra respuesta, Amar Rabbi Hanina, gzerá shema ivtzerenu bekupot mezupafot. Dice la Gemara, por lo común se cortaban las uvas y se ponían en canastas que tienen huecos en ellos. Por lo tanto, si llega a salir algún líquido de las uvas, entonces la persona no tiene interés, no quiere que eso pase porque ese líquido se cae por los huecos y se pierde. Por lo tanto, la persona no le da importancia a ese líquido. Pero tenemos el temor que alguien vaya y use kupot, canastas con zefet, con alquitrán en ellas, que hacen que el líquido no se pierda. Y en ese caso, si sale el líquido de las uvas, él sí va a estar contento que salió porque empezó el proceso de hacer vino. Y en ese caso de la Torah, las uvas van a poder recibir tumá, van a ser uchsheru. Y por lo tanto, hicimos que siempre sea esa halajá que ellos son considerados uchsheru. Esa es respuesta número 1. Ahora, ¿por qué eso no existe en aceitunas? Explica Tosfot. Porque en el líquido que sale de las aceitunas cuando se corta no más, no es considerado líquido para otra halajá que se necesita para que la comida, cuando cae un líquido que le dimos importancia, se vuelva posible que reciba impurezas, tiene que ser solo uno de los 7 líquidos especiales que dijo la Torá, que parte de ellos es o agua, o vino, yain, o también el aceite de oliva. Pero, dice Tosfot, cuando solamente se corta la aceituna del árbol, lo que sale de la aceituna no es todavía el aceite de ella y no es considerado líquido de la Torá, no es de los 7 mashkin que hacen que la comida pueda recibir impurezas, sino es moal be'alma, es como un líquido sin importancia. Entonces, aun si la persona está contenta que salga este líquido no hace que las frutas puedan recibir tumá. Por lo tanto, aun si usa, como dijimos, canastas con alquitrán para bajar las aceitunas, de todos modos, de la Torá nunca va a pasar que la aceituna esté preparada de la Torá para recibir tumá. Entonces, no hicieron una gzerá sobre ella. Y seguimos, la Gemara dice otra explicación por qué hicieron la gzerá con respecto a las uvas. Rove amar gzerá mishum anoshchot. Dice Rove, a veces las uvas se enredan una con la otra y la persona los quiere separar. Ahora dice Rashi, cuando la persona los separa, es obligatorio, siempre pasa que al separarlos sale un poquito del líquido de las uvas porque se enredaron una con las otras. Y como la persona es seguro que salga líquido y lo hizo con las manos de él, quiere decir, bayadaim, por lo tanto, de la Torá, ese líquido que sale es considerado con importancia porque la persona sabía que iba a salir y lo hizo a sabiendas. Entonces, es considerado que él sí le dio importancia a ese líquido y de la Torá las uvas pueden recibir tumá.
Por lo tanto, hicieron que siempre las uvas sean consideradas que pueden ser tumá, y obviamente en aceitunas eso no pasa porque no se enredan una en las otras. Rav Nachman Amar Rabbe Baravua, otra explicación, Peamim she'adam olech lekarmo lida imagiu anavim lebetzira. A veces la persona va al viñedo a ver si las uvas ya están listas para ser cortadas de los árboles, o todavía no han llegado. ¿Y cómo hace para examinarlo? Venotel eshkol anavim lesochato u mezalef al gabei anavim. Entonces lo que él hace, él coge unas cuantas uvas y las exprime y entonces se da cuenta cómo está el líquido de ellas, si ya están listos para ser cortadas o no. Y ahora ese líquido él lo exprime sobre otras uvas. ¿Y qué pasa? Ubeshat betzira adain mashke tofeach aleim. Y después puede pasar que cuando él de hecho vaya a cortar todas las uvas de los árboles, entonces todavía va a quedar del líquido que él sacó a sabiendas. Mientras las frutas están todavía en la tierra, aun si cae un líquido sobre ellos que él quiere que caiga, como en este caso que él mismo exprimió parte de las uvas todavía de la Torah no se vuelven preparadas, lo uksheru, recibir impurezas. Pero el momento que él las corta del árbol y todavía queda sobre ellos del líquido que él exprimió a sabiendas que le dio importancia, entonces en ese momento las frutas uksheru y pueden recibir impurezas de la Torah. Entonces, como puede a veces pasar ese escenario y entonces de la Torah las uvas van a tener impurezas, por lo tanto, hicieron la xerá que siempre las uvas, en el momento que son cortadas, tienen la posibilidad de ser impuras. Y obviamente eso en las aceitunas no se hace, por lo tanto no existe la xerá esta en aceitunas, por eso la hicieron solo en uvas. Y con eso terminamos Yud Zayin Amud Aleph. Muchas gracias. Be'atzlacha.